Muchas gracias por estar con nosotros como todos los días, mi queridísima Adriana Braniff. Te saludo con el gusto de todos los días allá hasta Miami, en la Florida. ¿Qué me cuentas, Adriana? ¿Cómo te va en este día de hoy, viernesito ya, como vaticinado? Muy bien, ya es viernes, llegó. Qué semana tan complicada, ¿no? Y viene un fin de semana complicadísimo. Pues vamos a ver cómo se desarrollan los eventos. Ya sabemos, ¿no? Cerramos la semana con muchísimos temas importantes. La posible guerra que se extienda ahí en Ucrania, si se van a salir de las fronteras o no. Estamos al pendiente, evidentemente, que es el tema que más ha llamado la atención a nivel internacional, y también lo que está sucediendo en México. Siguen la matanza de periodistas. Hay tanto de qué hablar. ¿Por dónde quieres empezar, Pedro? Pues mira, creo que deberíamos de ver el día de hoy que México ya ayer emitió un posicionamiento acerca de la guerra de Ucrania, justo después y 24 horas después casi del inicio de este conflicto. Primero México se pronunció, como lo hizo el presidente ayer en la mañanera, sobre que México no estaba a favor de las invasiones y México no estaba a favor de la guerra. Después, me quiero imaginar que Marcelo Ebrard Casaubon recibe una llamadita al teléfono rojo para emitir un posicionamiento previo a un llamado por parte de la embajadora de Ucrania en México, en donde le dice a México que tiene que tomar una posición, y Marcelo responde, por ahí tienen el video, chavos, de la siguiente manera. A ver. Me ha pedido el presidente de la República les comunique a ustedes las instrucciones que acaba de dar para guiar nuestra actuación en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, así como muy diversos foros en todo el mundo. Ya a estas horas tenemos, después de pláticas, conversaciones con más de 7 diferentes países y desde luego con nuestra embajada en Ucrania, tenemos muy claro que estamos ante una invasión. Ya no hay ninguna duda sobre ello. Es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania. Y quisiera yo decirles que nuestra orientación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania. México sufrió 2 invasiones por parte de Francia, 2 invasiones por parte de Estados Unidos, perdimos la mitad de nuestro territorio, y por historia y tradición, por nuestra formación como nación, tenemos que rechazar y condenar enérgicamente la invasión de un país como Ucrania por parte de una potencia como Rusia. Eso es lo que va a orientar nuestros trabajos. Demandamos que cesen las operaciones militares por parte de la Federación Rusa en territorio de Ucrania, que se respete su integridad territorial, que se proteja a su población civil. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de una salida diplomática, apoyar al secretario general de las Naciones Unidas en su difícil tarea en este momento, y estas son las instrucciones que le acabo de compartir a nuestro embajador en Nueva York, a Juan Ramón de la Fuente. Es lo que vamos a defender en todos los foros. Bueno. México condena. Así hablaba ayer Marcelo Ebrard, y hoy el presidente de la República también se refiere al conflicto de Ucrania brevemente en la conferencia mañanera, y si quieres, Adriana, te lo pongo. Sobre la postura de México, nosotros sostenemos que nos debemos de apegar a lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución, sobre todo en 3 principios básicos: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Entonces, lo que se planteó ayer se da en este marco y en una situación muy especial que tiene que ver con nuestra historia. Nosotros vinculamos la no intervención a no participar en decisiones de otros países
en ningún terreno, que no haya financiamiento de países extranjeros a grupos que se oponen a gobiernos legal y legítimamente constituidos, que no haya espionaje. Así el presidente de la República aprovecha la oportunidad para pegarle un jab a la Organización Mexicanos contra la Corrupción, que, a decir del presidente de la República, recibe financiamiento de países extranjeros a gobiernos legítimamente constituidos, como alega el presidente de la República es el suyo. Entonces, no desperdicia la oportunidad para hablar de Ucrania, pero tampoco para curarse en salud, digámoslo de esta forma. Entonces, el conflicto de Ucrania, al final del día, tiene que ver con él, porque Andrés Manuel López Obrador no puede concebir que algo esté pasando en el mundo sin que tenga que ver con él. Y eso es lamentable. Pues sí, como bien dices, ¿no? Le da ahí de refilón un golpe a Mexicanos en contra de la corrupción, que hay que decir que fue junto con Latinos los que hicieron esta investigación de la Casa Gris. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, pues esta petición por parte de la embajadora de Ucrania que está declarando y que está pidiendo, que le pidió al gobierno mexicano que tomara una posición firme, que condenara esto, y sí lo condena, pero también le dice que Ucrania evidentemente rompió relaciones diplomáticas con Rusia y le ha pedido a los demás países del mundo que hagan lo mismo. México no lo ha hecho, entonces es una posición a medias tintas, pudiera verse así. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y por otro lado, Pedro, estaba yo viendo que hay algunas notificaciones, algunas noticias que pudieran estar hablando, dar una luz de esperanza a este conflicto, porque se está manejando la posibilidad de que ya estuviera Rusia aceptando esta petición que le hiciera el presidente de Ucrania de dialogar, y que Vladimir Putin dijo que no, eso antes de la invasión. Parece ser que Rusia pudiera estar ya preparándose y decidido así entablar estas pláticas con Ucrania en un lugar que, bueno, es apoyado por él, ¿no? Que es Bielorrusia, que pudieran ser estas pláticas en Minsk, que es la capital, que pudiera estar enviando incluso al secretario de la Defensa para hacer una reunión ahí con Ucrania y llegar a una solución pacífica. Vamos a ver cuáles serían, si es que se da esta comunicación, si es que sucede, cuáles serían las condiciones que impondría Rusia. Al parecer, en primera instancia, pudiera ser pedir neutralidad del país de Ucrania, que, pues, si leemos esa petición, sería básicamente que desista de su deseo de pertenecer a la organización, a la OTAN, ¿no? Entonces vamos a ver si se da esto. Si se da esto, pues sería como una válvula de escape muy importante para este conflicto, porque como lo platicaba yo con Pedro Ferriz de CON en la primera emisión de Central FM, se podría estar manejando que para este fin de semana ya se pudiera estar tomando la capital de Ucrania, Kiev, por parte de las fuerzas rusas. Yo creo que todo esto que estás hablando, y si bien me permites diferir, creo que la capital de Ucrania, Kiev, va a ser tomada en las próximas horas. De entrada, creo que es importante saber que lo que está sucediendo en Ucrania es producto de la poca capacidad que tiene un gobernante. Y es aquí donde viene a colación el dicho, zapatero a tus zapatos. ¿Quién es el presidente de Ucrania? ¿De dónde viene el presidente de Ucrania? Entonces, si nos ponemos a investigar y hablamos de Ucrania y hablamos de su presidente Zelensky, nos damos cuenta que Zelensky, pues, es un actor que brinca la fama, entre algunas otras producciones cómicas principalmente, saca una serie que se llama El Servidor del Pueblo. En esta serie Zelensky, que les ponemos aquí un poco de la información de la serie, en esta serie Zelensky protagonizaba a un personaje
que pues daba clases, era maestro, era comediante, y se convierte en el gran opositor del gobierno corrupto de Ucrania. Y entonces Zelensky toma esta posición de destruir a los corruptos. Ahí vemos algunas escenas en donde que está con las dos armas, estas metralletas, se pone a disparar en el Congreso de Ucrania, matando a la corrupción. Esta serie de televisión se convirtió en una de las series más importantes en Ucrania, tomando a su protagonista como un verdadero héroe y convirtiéndolo así en uno de los hombres más populares del país. Entonces, pasado esto y viendo la gran popularidad que tenía el actor, se decidió formar un partido político que justamente llevaba el nombre de la serie que encabezaba, Servidores del Pueblo. Y cuando menos se da cuenta Zelensky, entra a una contienda presidencial con una vasta popularidad, legalmente constituido, y gana. Ahora, Zelensky es el principal protagonista en la idea de que Ucrania entre a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Y esto Rusia lo ve como una posible amenaza a su geoestrategia y su seguridad. Cabe mencionar que hace muchos años y durante mucho tiempo, Rusia ha intentado formar parte de la OTAN. Inclusive el mismo Vladimir Putin, recuerdo en una entrevista, le preguntaban al presidente de Rusia que por qué no formaba parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Y decía que no lo hacía porque no contaba con los mismos derechos y con el mismo peso político y de decisión que tomaban los otros países. Entonces, Rusia no ve a OTAN como un enemigo, pero sí lo ve como una amenaza. Esto detona que el tener en una cercanía de su frontera a un miembro de la OTAN, Rusia lo que hace, a decir del presidente de Rusia, Vladimir Putin, es defender sus intereses geoestratégicos. Y es así como inicia esta guerra, en donde a Rusia no le conviene que este país sea parte de la OTAN. Ahora, el presidente Zelensky, envalentonado por lo que asumía iba a ser el apoyo de estos países, seguía en lo que Vladimir Putin consideraba provocaciones constantes. Y estas provocaciones derivaron en ello, pero lo que se da cuenta el presidente de Ucrania hoy por hoy es que los esfuerzos de la OTAN no han sido suficientes, y no solo eso, no lo digo yo, lo dice él. Se siente abandonado por los miembros de la OTAN, a los cuales él dice que les ha hablado y que ha recibido de su parte silencio. Sin embargo, la OTAN ha tomado medidas para tratar de dejar sin poder de acción a los rusos en el marco económico. Sanciones a los bancos, sanciones a sus oligarcas, sanciones para tratar de sacar a Rusia de la jugada económica. No con ello pegarles en donde necesitan pegarles, que es en su incapacidad militar. Entonces, veremos cuál será la reacción. Si lo que está buscando Rusia es seguir generando provocaciones y agitando el caldero para ver si los países aliados de la OTAN entran en un conflicto armado o no. Mientras tanto, ahorita Ucrania está abandonado y esta guerra todavía no es más que una guerra entre Ucrania y Rusia. Ya veremos cuál será el devenir de este. Déjame nada más poner un último comentario sobre esto tan importante que estás diciendo. Estados Unidos y la Unión Europea siempre dijeron que Ucrania era libre de decidir si pertenecía o no a la OTAN, contrariamente a lo que quiere Putin, que no lo haga. Ahora, es muy importante decir que también la OTAN tiene sus decisiones puestas, ¿no? Ellos veían en ese momento toda la frontera de Ucrania rodeada por militares rusos, en ese momento. Permitir que Ucrania fuera parte de la OTAN en ese momento no era un movimiento inteligente. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar, ninguno de los miembros de la OTAN puede entrar ahorita a Ucrania a defender Ucrania
aunque lo pida Volodymyr Zelensky, que dice que lo dejan solo, es que no pueden entrar porque Ucrania no es parte de la OTAN y la OTAN tiene como regla que solamente se defienden entre ellos, ¿no? En el club, digamos así. Entonces, mientras el conflicto esté adentro de Ucrania y no se salga de las fronteras, que esperemos no suceda, porque si se sale, entonces si esto se convierte en una guerra mundial, mientras eso no pase, no pueden los miembros de la OTAN entrar a defender a Ucrania. Así es que lo han dejado solo porque no hay de otra, porque no es parte de la OTAN y ese punto es muy importante a decir, Pedro. Así es, mi querida Adriana. Creo que no nos queda más que esperar a lo que pueda llegar a pasar en este país y seguir desde aquí, pues llevándoles la información a todos aquellos que nos escuchan. Ya por último, Adriana, se me hace interesante decirles en México, ¿qué pasa? México, que ¿qué pasa? hoy otra vez salió a relucir el tema del avión presidencial. Se me hace ridículo. No es cierto. No lo han vendido. Hoy tocaron el tema del cheque, ¿no? De este cheque que Alejandro Gertz Manero le da, que el presidente de la República recibe de Alejandro Gertz Manero. Entonces, a ver, chavos, a ver si me ayudan. Les voy a mandar este pequeño fragmento, que creo que ya lo tienen ahí, sobre lo que fue el polémico cheque que recibe el presidente. Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador sobre este cheque que tú recordarás de 2,000 millones de pesos que recibe por parte del fiscal general de la República para financiar la rifa del avión presidencial y los premios. Un cheque que rebotó, un cheque que nunca fue efectivo, un cheque que, a decir del presidente, ya no se usó para el avión presidencial porque los recursos no eran lícitos. Entonces, la simulación de la simulación de la simulación, hoy aceptada por un cínico que engañó al pueblo. Qué barbaridad que otra vez el tema. A ver, ¿Ya tienen ahí la grabación? Ya lo tenían ahí, ¿no, Rafles? Venga, échalo. A ver. Dinero, el fiscal nos entregó ese dinero, 2,000 millones de pesos, y luego se demostró que no era el procedimiento legal correcto y que había que entregar ese dinero al Infonavit, y se acordó que ese dinero se utilizara para entregar créditos a familias pobres. Fíjate, ahora sobre el dinero entregado a familias pobres, pues no tenemos nada. No hay rastro. No hay rastro. Oye, ¿qué hiciste con el dinero? Pues se lo dimos a los pobres. Y los pobres no tienen el dinero. Ahora la culpa es de los pobres. Es increíble este cuate. De ayer. Es que ya no puede más. Ya se ve que, mire, son tantos problemas. Está el problema de su hijo, está el problema del avión, está el problema de los periodistas que lo atacan constantemente. Él ya no puede, ¿verdad, Pedro? Ya no puede más. Y me recuerda mucho a Jesús Murillo Caram, cuando en su momento, cansado ya de los embates, de las conferencias por el caso de Ayotzinapa, decía lo siguiente. Sí. ¿Tienen ahí? Muchas gracias. Ya me cansé. Muchas gracias. Hemos agotado todas nuestras preguntas. Ya me cansé. Ya me cansé, como diría la canción. ¿Cómo dice la canción? Ya me cansé. ¿No? ¿Qué sigue? Cátanos, es viernes. Ahí te la dejo para que la retomes. Estoy tratando de acordar quién es la que la canta. Pero es que así, ya me cansé. Y el presidente de México también ya no puede. Que cante. Ya Yuri, dice Yuri. Ya se cansó. Ya me cansé. ¿Qué sigue? No, a ver, ya, ahora sí ya. ¿Qué sigue? A ver, tú sí sabes. Bueno, ¿sabes qué sigue? Sigue a ver, que el presidente de México la canción también de Yuri. ya se cansó. Búsquense la canción de Yuri para que... A ver, que la busquen en lo que decimos esto de que el presidente de México ya no puede más. Ayer. Dice, ahí está. Ayer el presidente decía, no decía ya me cansé, dice... ¿Qué dijo el presidente? Dijo... Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Habrá que hacer una cancioncita de ya no puedo más, ¿no? Porque ya no puedo más. Y sí,
Yo le invito, señor presidente, a que le deje las llaves a Dan Augusto del Palacio y se retire plácidamente. No hay ningún problema. Nosotros no nos vamos a cansar, mi querida Adriana. Pero bueno, seguimos en estas y los invitamos a que gocen el fin de semana. ¿Tienen ahí la canción de Ya me cansé? Sí, a ver. A ver, venga, Adriana. Venga. Échate una capela. Ya me cansé que no me acaricies Ni con la mirada. Ahora, Alex Obrador, ¿no? Ya no puedo más. O sea, ya. Central Global. Con Pedro Ferriz Híjar y Adriana Braniff. A través de Central Equilibrio.